Vamos a hacerlo sencillo y es un adjetivo calificativo, o sea, no importa si está en el rango de lo positivo o de lo no positivo, para la sesión del sábado. O sea, cómo evalúan o cómo, con un adjetivo, la sesión del sábado. Cómo se sintieron, cómo la vivieron, en una palabra, en una pequeña frase, para yo leerlos y sondear un poco. Mucho por procesar, es verdad. Interesante, dice Deilina. Carlos dice descubrimiento. Satisfacción de aprendizaje, dice Eliana. Luisa dice funcional. Mucho material, pero bueno, es que se va muy rápido. Vamos a ver acá. A ver, yo los detengo. Aprendizaje, interesante, dice Luz Mary. Disruptiva para los que no hayamos usado con juicio. Ok, útil. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a tomarnos los primeros, estos 5 minutos, ya llegamos, ya nos instalamos. ¿Con qué energía llegan? Vamos a ver, ¿con qué energía llegan? De 1 a 10, siendo 1 estoy fundido y siendo 10 tengo toda la energía para esta sesión. ¿Con qué nivel de energía llegan? De 1 a 10. Vamos a ver, ok. Muy bien, excelente. O sea que esta sesión va a ser muy interesante. Entonces, vamos entonces a la sesión. Hoy es 1 hora, hoy vamos a ver un marco teórico, vamos a entender, y el sábado vamos a aplicar. ¿Listo? Vamos a aplicar. Para que lo tengamos súper presente. Nos quedan 3 sábados y 3 miércoles. Todavía hay mucha tela por cortar, todavía hay mucho por hacer. Estén tranquilos que lo que se van a llevar les va a ser muy útil. ¿Listo? Entonces, permítanme abrir la presentación y quisiera también validarlo. En la presentación me gustaría validar la calidad, el tamaño de la presentación, si se ve bien. Listo, regálenme unos segundos para que ustedes puedan hacer sus capturas y demás. Vale. Me dicen si están viendo a la abuela. Y si se ve bien, o sea, si me veo yo, o se ve la abuela, o nos vemos los dos, como para que... Perfecto. Es la presentación y te ves tú. Ah, muy bien, eso me encanta. Muchas gracias, Ana. Bueno, entonces, la sesión pasada vimos, digamos, la forma de entender el prompting, ¿cierto? Vamos a retomar el concepto y es prompting, es básicamente cómo me comunico con una máquina. Si yo a la máquina le doy las instrucciones correctas, la máquina opera de manera correcta. Es decir, si yo a la lavadora le doy el ciclo de lavado correcto, pues va a lavar mi ropa como yo quiero. Si es digamos que si es una cobija, esa cobija, pues debemos de darle más agua, un ciclo más fuerte, quizás más detergente y más suavizante, que simplemente una ropa íntima. Entonces, si le damos el mismo ciclo de lavado a una cobija, digamos, ecuatoriana, y le damos el mismo ciclo de lavado a una ropa interior, espérate que la ropa interior no te la vas a poner en menos de 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque se daña. Asimismo, podríamos estar pensando en el tema del prompting. ¿Qué significa eso? Y es malas instrucciones, malos resultados. O bueno, instrucciones pobres, resultados, digamos, poco satisfactorios, para no ponerle como bueno o malo, sino resultados poco satisfactorios. ¿Qué sigue acá? ¿O qué se viene? Vamos a pasar de un prompting básico que vimos en la sesión pasada, que aprendieron cómo a distinguir entre el rol, el contexto, la instrucción, la restricción, y esto es muy genérico de Internet. Ahora vamos a ver un pensamiento más profundo, y con esto ustedes van a construir un modelo mental o mindset. Para que lo entendamos, el modelo mental o mindset es tener en el cerebro ideas no cuestionadas, y eso puede sonar malo, no. El mindset son atajos mentales que nos permiten pasar de un punto A a un punto B con algo ya chequeado. Es decir, si mi modelo mental está claramente estructurado, yo ya fácilmente opero algo sin necesidad de pensar. Es algo parecido cuando primero estamos conduciendo un vehículo y primero sabemos
la marcha, el freno, el embrague, y estamos conscientes de eso y estamos mirando para todos lados. Cuando instalamos el mindset en nuestra mente y incorporamos esos conceptos, entonces termina pasando de que conducimos y no nos damos cuenta, no tenemos que estar conscientes del embrague, del freno, tiene que ser en situaciones como muy específicas. Entonces, ¿qué vamos a lograr en esta sesión y en la que sigue? Que ustedes empiecen a conducir en el tema de prompting de manera agnóstica y que les sirva independiente de este año, del otro, del que sigue, porque la manera agnóstica es la que más funciona de largo plazo. Hay dos caminos en este mundo del prompting y el mundo de la IA, y es tomarse todo el día, ver a 100 TikTokers que hacen unas cosas todas fáciles en 20 segundos, cuando las vas a hacer se demoras 3 horas, o tener un modelo claro de pensamiento que te permita evolucionar en el tiempo y generar una independencia, y tu ritmo evolutivo lo vas a poner tú. Y eso es lo que queremos lograr en las siguientes sesiones. De aquí en adelante, lo que construyan va a ser con conciencia. No es, ve, tengo 500 prompts, me bajé un libro de prompts y copio y pego. Pero eso no te hace consciente y no te permite evolucionar. ¿Listo? Espero que este aviso, digamos, un poquito parroquial, por decirlo de alguna manera, haya hecho sentido para todos. ¿Es claro lo que quiero transmitir? Me dicen mano arriba o sí en el chat para validar la claridad, si fui claro en lo que expresaba. Muy bien, gracias. Vamos al final a responder las preguntas, porque prefiero el contenido al inicio y las preguntas al final. ¿Listo? Entonces, prompting, ya lo hablamos. Vamos a hablar entonces de vocabulario esencial. Permítanme acá. Vocabulario esencial para esta sesión y las que vienen. A veces, digamos que puedo pecar por omisión y quizás doy algún término que se me escapa y no lo teníamos previo. Perdón por ello, pero lo vamos a ir cubriendo. ¿Listo? Entonces, conceptos fundamentales. De este concepto número 1, escriban ahí en el chat, ¿lo tengo claro? ¿No lo tengo claro? Así sea a nivel básico. ¿Lo tengo claro? ¿No lo tengo claro? Yo los leo, por favor. Ahí como para que, porque de aquí para allá, con esos conceptos es que nos vamos a guiar. ¿Listo? Ok, hay un sí, hay un no, hay un sí, hay un no. Ojo, hay personas que han estado en todas las sesiones y hay otros que aterrizan en este momento y es entendible, no hay problema. ¿Listo? Entonces, LLM es el Large Language Model, o sea, modelo de lenguaje. Básicamente es unos algoritmos de redes neuronales que fueron entrenados por estas empresas como Google, como Anthropic, como OpenAI, o cualquiera de estas grandes, los entrenó los modelos con todo el conocimiento de Internet. Ese modelo entrenado responde a una aplicación de chat que puede ser Gemini de Google o puede ser OpenAI. Responde, ese modelo es el que nos devuelve las respuestas de los prompts. ¿Listo? El modelo. Imagínense en el modelo como un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia lógica de pasos que entregan un resultado. ¿Listo? Prompt. La palabra prompt pues, es instrucción. Es la pregunta o la entrada que yo le doy al modelo y el modelo con todo lo que aprendió de Internet lo devuelve. ¿Listo? Y la output es la salida generada. Es lo que el modelo me regresa. En la lavadora sería la cobija lavada o la ropa interior lavada. ¿Listo? Ahí vamos bien. Entonces, modelos de lenguaje. Entonces, el de OpenAI tiene su modelo de lenguaje, Gemini tiene su modelo de lenguaje, Anthropic, que es Cloud, tiene su modelo de lenguaje, cada uno. Y ese modelo responde a una aplicación. ¿Listo? Componentes del prompt, ¿cierto? Entonces, lo vimos. Contexto, el rol persona, el formato, la estructura deseada y las restricciones. Eso es como esa es la estructura básica del prompt. Ya cuando tenemos la estructura, vamos a las técnicas. ¿Listo? Que eso es lo que vamos a ver hoy. Esto no lo deberían de saber, eso lo vamos a aprender hoy. Y es zero shot, no hay ejemplos para el modelo. O sea,
Ya lo vamos a entender. Few shot, le doy algunos ejemplos. Cadena de pensamiento, le digo que razone paso a paso. Y enfoques avanzados es unos modelos de pensamiento que son cadena de pensamiento con autoconciencia y árbol de pensamiento. Esto lo vamos a desarrollar hoy. Lo que son las técnicas de prompting y los enfoques avanzados. ¿Listo? Hoy y el sábado, para que lo tengamos súper claro. ¿Listo? Entonces, lo que habíamos hablado, el prompt es hablar con el modelo de lenguaje. Cuando hablamos con el modelo, pues el modelo responde a su entrenamiento y devuelve una salida. No solamente genera texto, genera imágenes, genera video. Hay un gran sinnúmero de modelos que se le llaman modelos multimodal, porque tienen modo texto, modo imagen, modo video, texto a video, de video a texto, tienen diferentes formas de salida. ¿Listo? La estructura del prompt tradicional ya lo vimos. Les dejamos un documento con unos ejercicios y jugaron con ellos. Espero que les haya hecho sentido. Voy a utilizar un término de nosotros los informáticos. ¿Quién cacharrió con los ejercicios en casa? ¿O quién jugó con el documento que les dejamos? Por acá en el chat los leo. ¿Quién jugó y cómo le fue? ¿Cómo se sintió con los ejercicios? Ok, muy bien. Nancy, Mónica jugaron con él, Vilma, Joan, Claudia, Adriana le fue muy bien, me falta jugar más, muy bien. El profe la pregunta, ¿cuándo Cloud da el código? ¿Dónde lo puedo ejecutar? Ok, bueno, no alcanzamos hoy a lo de Cloud, pero bueno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Listo, seguimos avanzando. Gracias ahí por los comentarios. Entonces vamos a empezar. Preparé una sesión muy interesante para desarrollar ese criterio que necesitamos. ¿Listo? El criterio que necesitamos es cómo convertir a nuestro asistente en nuestro partner, o sea, que nos ayude en nuestras tareas diarias. ¿Listo? Entonces, prompt engineering, diseño efectivo de prompts. Estas son las técnicas que ayudan al diseño efectivo. Zero shot. Entonces, no se proporciona ejemplos al LLM, o sea, cuando hablamos LLM, el modelo de lenguaje, el large habla de grande, ¿cierto? Porque hay modelos pequeños, este es un modelo grande, para responder a la solicitud. Espera que el modelo conozca la respuesta, ¿listo? El one shot, un ejemplo de un prompt proporcional, o sea, es el zero shot, le digo, ¿me resumes esto? No le digo más. El one shot me lo resumes como para un ensayo, ya le estoy dando un ejemplo. Me lo resumes para un ensayo, como para un ensayo, pero con el estilo literario de, ya le doy dos ejemplos. Cadena de pensamiento, le puedo preguntar, ¿cómo debería yo construir un ensayo? Dame los pasos secuenciales de manera lógica. Utiliza cadena de pensamiento. Cadena de pensamiento con autoconciencia básicamente es como tener un equipo de personas que evalúan diferentes perspectivas y luego al final alguien recopila todas y deja la mejor al final. ¿Listo? Y árbol de pensamiento es recoger de manera casi que aleatoria ramas de ideas o ramas de conceptos y luego extraer y entre ese equipo deliberar hasta llegar a una propuesta. Entonces, entre más abajo, menos estratégico. Entre más arriba, menos estratégico. Entre más abajo, más estratégico. Tranquilos que cada uno de estos técnicas tiene su ejemplo. ¿Listo? Vamos con un ejemplo. Cabe aclarar que diseñé unos ejemplos muy elementales para que se comprendiera en el contexto de una oficina. ¿Listo? Entonces vamos a ver en el concepto de zero shot. ¿Listo? Muy bien. Bueno, por aquí. Muy bien, vamos entonces. Vamos a ver si esto funciona. Aquí dando clic. A ver, yo si lo puedo hacer desde acá. Regáleme un segundo. Listo. Ahora sí. Entonces el zero shot. Vamos a hacerlo. El zero shot es como un jefe que pide sin contexto. Poca información, pero mucha expectativa.
¿Quiénes han tenido un jefe que pide cosas y no da contexto? ¿Quiénes han tenido, ok, denle like ahí a los que han tenido, listo? Entonces mira la situación. Llega el jefe y dice, necesito una presentación para el cliente importante ya, y se desaparece y no da detalles. ¿Algo parecido con la realidad o es pura coincidencia? Pregunto. Ok, muy bien. Luego, entonces, en la oficina pasa lo siguiente, el jefe prepara una presentación de ventas. Dice, jefe, una presentación de ventas, sí, ¿de cuál producto, de cuál cliente, para cuándo? Tú sabrás, confío en ti. ¿Alguien ha tenido un jefe que le dé ese tipo de instrucciones? Ok, esos mismos tipos de instrucciones son las que le damos a la guía si no sabemos prompting. ¿Estamos ahí claros? Entonces, ¿qué vamos a esperar de un colaborador? Un jefe que puede esperar de un colaborador cuando no le da las instrucciones correctas. ¿Cómo sería el prompt? Escribe una presentación de ventas sin contexto ni ejemplo, ya. Ese es el prompt. ¿Cuándo funciona? Ojo, no todo es malo en la vida. ¿Cuándo funciona? Cuando tengo mucho conocimiento previo o el modelo ya tiene información relevante frente a lo que estoy preguntando. Para tareas rutinarias, resumen este correo. Cuando tengo mucha confianza y hay prisa en hacer las cosas. Y el resultado funciona si el tema es conocido, suele generar respuestas genéricas y con poca precisión. ¿Listo? ¿Queda claro el Zero Shot? Tómenle en foto, esto es para ustedes. Esto es una guía como, ok. Ojo, no es que, voy a aprenderme todo o sea, lo que necesitamos es conciencia. Listo, la conciencia es, ok, ya no le voy a preguntar a la IA como un jefe que no da contexto. Vamos ahí bien, listo. Luego viene el one shot. ¿Qué significa el one shot? Ok, ya al menos doy un ejemplito. Jefe que da un ejemplo. Jefe dice, necesito una presentación como esta, que la usamos el mes pasado y te enseña una presentación exitosa. Entonces ahí ya dice, ok, la quiero como esta. En la oficina, jefe, mira esta presentación, funcionó con el cliente X, hazme algo igual para el cliente Y. Entonces tú respondes, ya entiendo el formato y el tono que quieres. Entonces en el prompting se reflejaría así. Ejemplo de presentación exitosa, le pasa la presentación, la puede subir y ahora crea una similar para este nuevo producto. ¿Listo? ¿Cuándo funcionan? Cuando quieren replicar el éxito anterior. Yo en mi trabajo cotidiano, yo tenía un cliente A que me pedía un producto A. Me reuní con un cliente B que me pidió producto A, pero con algunas modificaciones. Entonces yo subía la transcripción de la reunión, subía el producto y le decía a la IA, ajústame esta propuesta de acuerdo a esta conversación y elimina los subproductos que no requieren de acuerdo a esta conversación. Y muéstrame cuáles eliminaste para yo saber y guiar. ¿Listo? Entonces, yo tenía una propuesta que funcionaba, pero había una conversación donde el cliente había unos ajustes. Entonces, me entregaba un nuevo borrador, yo lo revisaba y eso era como decirle a un asistente, mira esta propuesta, mira lo que quiere el cliente, fusióname eso, por favor. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Para mantener consistencia y estilo, también es importante. Ustedes le pueden decir, me gustaría tomar el estilo de este tipo de escrito, o me gustaría que revisaras el estilo y lo compararas con el estilo anterior. ¿Listo? Cuando el formato es específico, resultado. Es mejor que el Zero Shot porque tienes una referencia clara del estilo o formato, metodología, lo que le quiera definir esperado. ¿Listo? Voy a hacer una pausa por si voy muy rápido. Me dicen si voy, mejor dicho, me dicen a qué velocidad voy, por favor. Voy despacio, voy rápido, voy a una velocidad media. Los leo en el chat. Recuerde que solo tenemos preguntas por texto o en el chat. Perdón, en el texto en el chat.
A ver, yo veo, ok, es que estaba pegado acá el chat. Listo. Voy a ok, velocidad Uriel dice que voy rápido. ¿Alguien me dice a qué velocidad voy? ¿Voy lento? ¿Voy despacio? Como para ir atenuando un poco, regulándome. Voy a un nivel adecuado, dice Piedad. Piedad tiene piedad de mí. Muy bien, gracias. Diana dice que medio. Carolina dice que bien, un poco más despacio, por favor. Todos tenemos distintas velocidades o llegamos en contextos distintos. Listo, vamos a ir ajustando. Rápido, pero claro. Paola dice bien. ¿Ese viene rápido o despacio? ¿Listo? Ok, vamos avanzando. Gracias. Entonces, ya pasamos al one shot. Vamos al few shot. Entonces, recuerden, cero contexto, alguito de contexto, one shot. Y viene el few shot. Permítanme que quiero darle a esto guiarlo un poquito. Eso. Ahora sí. Entonces, el few shot es el mismo que el one shot, pero con varios ejemplos. Entonces, vamos a ver el contexto. Es como el jefe que muestra varios ejemplos y proporciona patrones claros a seguir. Situación, el jefe organiza una reunión y le dice, mira estas 3, 4 presentaciones exitosas para diferentes clientes, de diferentes clientes para que entiendas el patrón. Entonces, patrón. Entonces dice, jefe, mira, muestra que tiene un estilo tecnológico, que es estilo formal y que si el cliente es una startup, es un estilo dinámico. Entonces ya entendió los diferentes estilos. El prompt. Ejemplo 1, presentación para el cliente tech. Ejemplo 2, para el cliente financiero. Ejemplo 3, para un retail. Muestra ahora crea una para nuestro cliente de manufactura. Entonces, ya tiene 3 ejemplos, de hecho. ¿Cuándo funciona? Adaptación a diferentes audiencias o adaptación de contenidos. Entonces yo le puedo decir, mira, tengo este paper, ¿cierto? Que estoy escribiendo, quisiera adaptarlo a un público que no tiene un grado de escolaridad mayor a bachillerato. O quiero adaptarlo a un público, digamos, de negocios, o quiero adaptarlo a un público con esta estructura. ¿Listo? Proyectos complejos, múltiples variables y establecimiento de patrones claros. Cuando tienes claro el patrón, puedes guiar muy bien a la IA. Cuando hablamos de patrón, son elementos de información recurrentes que ya funcionan y que podemos seguir replicando. ¿Listo? Cadena de pensamiento. Chain of thought. El jefe explica paso a paso su razonamiento. ¿Listo? ¿Alguien ha tenido este tipo de jefes? No todos los jefes son zero shot. ¿Quién ha tenido jefes que se sientan contigo y te dan el 1, el 2, el 3 y el 4? ¿Ok? ¿Y qué pasa con, o sea, escriban ahí en el chat, por favor, qué pasa con este tipo de jefes cuando lo han tenido? O sea, ¿cuáles son sus resultados cuando el jefe llega a paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5? ¿Qué pasa ahí? Buenos resultados, totalmente. Es lo mismo. Ojo, la cadena de pensamientos va a depender del contexto, ¿listo? De lo que queramos. Pero acá vamos a ver el ejemplo. Situación. El jefe se sienta contigo y te dice, déjame explicarte cómo pienso cuando hago las presentaciones. ¿Listo? Mira que ya está diciendo. El jefe dice, primero analizo el cliente, qué es lo que le importa. Luego identifico fortalezas relevantes. Luego estructuro problemas, solución y beneficios. Y finalmente pienso qué objeciones tendrán y preparo respuestas. Ahora hazlo tú igual y muéstrame el proceso. ¿Listo? ¿Cómo sería el prompt? Piensa paso a paso para crear la presentación. Analiza las necesidades del cliente, identifica puntos de dolor, conecta con nuestro producto y con los problemas, estructura beneficios por prioridad y anticipa objeciones y prepara respuesta. Muestra tu razonamiento en cada paso.
¿Cuándo funciona esto? Para tareas complejas que requieren análisis. Cuando quieren enseñarte a pensar estratégicamente. Para decisiones importantes que deben de ser justificadas. Voy a dar un ejemplo, análisis de escenarios. Tengo este reto. Actúa como un equipo experto y mediante cadena de pensamiento, ¿cierto? Estructura los pasos para identificar los posibles escenarios. Entonces, tira una serie de pasos. De esa estructura de pasos, ¿listo? Vas a entender el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No es lo mismo que tú le digas a la IA, si fuésemos a hacer el ejemplo del prompt, ¿qué es un motor? Entonces va a decir, un motor es un conjunto de piezas organizadas que mediante fuerzas como la tracción, la propulsión y demás, ejercen un movimiento cíclico que permite mover diversos objetos como ruedas, mecanismos y demás. Eso lo va a escribir. Si tú le dices, explícame cómo funciona un motor de vehículo, pues de carro, y motor de carro, vehículo pequeño, digamos motor X, ya le estás dando, ya estás pasando del zero shot, del one shot al few shot y le dice, ahora bien, explícame en una secuencia de pasos desde el momento del proceso de, ¿cómo se llama? Es que inició el proceso de encendido desde que se da la chispa hasta que ruedan las llantas, ¿cómo funciona? Explícamelo mediante una cadena de pensamiento. Entonces el modelo ya va a decir, ah, ok. ¿Qué pasa cuando le ponemos modelo cadena de pensamiento? Voy a darle un ejemplo más sencillo. Cuando tú te vas a vestir, tienes que definir una secuencia de pasos. Y tú razonas y dices, ok, para vestirme, lo primero que debo de hacer, antes de ponerme los zapatos, sería ponerme la ropa interior. Siempre hay un paso antes de, ¿cierto? Entonces, esa cadena de pensamientos obliga a secuencia de pasos lógicos y no a pasos aleatorios. ¿Listo? Es muy interesante para definir pasos, procedimientos, métodos. Resultado, funciona si el tema es conocido y suele generar... bueno, aquí me equivoqué, eso es del texto anterior. Esto funciona si quieres entender un proceso, procedimiento, método, metodología. Voy a darles un ejemplo. Perdón ahí por el texto que se me fue. Les voy a dar un ejemplo. Mediante cadena de pensamiento, ese sería un problema. Mediante cadena de pensamiento, explícame cómo debería ser un proceso de investigación paso a paso para poder generar un entregable de este tipo. Él va a buscar en todo Internet cómo se hace ese proceso. Y si aparte de eso le dices, bajo esta metodología o bajo este marco, va a ir al marco y va a ir a construir la secuencia. Y eso es increíble. Es como decir, voy a hacer otro ejemplo porque este es muy profundo y es, ¿cómo se construye una casa? A una casa se construye, entonces el modelo va a empezar, puede empezar incluso por el techo y luego por los cimientos y demás. Si tú le dices, explícame mediante cadena de pensamiento el proceso paso a paso, de manera secuencial, que es lo mismo, cómo construir una casa. Si ustedes hacen el prompt, van a entender que lo va a pensar o lo va a hacer casi como un ingeniero. Pero si a eso le dices, hazlo como si fueses un ingeniero, pero además hazlo bajo la norma tal o la norma antisísmica tal, entonces ya empieza a acotar y te muestra el procedimiento. Último ejemplo de este. ¿Cómo se prepara una bandeja paisa? Entonces, lo normal es que salgan algunas preparaciones distintas, ¿cierto? Pero si le dices, ¿cómo se prepara una bandeja paisa? Aplica cadena de pensamiento desde los utensilios hasta el servido, el emplatado o servir el plato. Él no va primero, o sea, él primero va a generar, no sé, el agua, luego el fuego, la olla, todo. O sea, va a dar el paso secuencial adecuado. Listo. Y viene la última,
que es cadena de pensamiento con autoconciencia. Este sería chain, sería el mismo que el anterior, pero con un parámetro muy interesante adicional. Ya les voy a decir cómo significa eso. Este es yo diría, de las cosas que más me han funcionado y de las que más me agrega valor en el trabajo del día a día. No lo uso todos los días porque para todo contexto no se necesita. Entonces, ahí es donde invoco un equipo a deliberar. Situación. El jefe convoca una reunión con varios expertos, para que cada uno proponga un enfoque para la presentación. Luego luego decidimos cuál es el mejor enfoque. ¿Listo? En la oficina dice, jefe, te llama el de marketing. Entonces, cuando ustedes vayan a diseñar un prompt que tenga cadena de pensamiento con autoconciencia, ustedes pueden crear un comité, equipo, junta directiva que se siente a deliberar. ¿Listo? Entonces, jefe de marketing, danos tu enfoque para la presentación. El de marketing dice, vamos a ver si esto no tiene, es que me gustaría que tuviese dame un segundo. Un segundito acá. Es un poco lento. A ver si funciona acá. Listo, entonces en la oficina, ya lo habíamos mirado. Ah, sí, ahí está. Jefe de marketing, el jefe de ventas dice, yo iría por el ROI y números. El jefe de producto dice, ¿tú qué opinas? El jefe le dice al de producto, ¿qué opina? Yo destacaría las características técnicas. Ahora combinemos lo mejor para cada propuesta. Entonces, ¿qué hace el prompting? Dice, crea la presentación desde 3 enfoques. Orientado a beneficios emocionales, orientado a retorno de inversión y orientado a prioridad técnica. Compara los 3 y selecciona el mejor enfoque compara los 3 y selecciona el mejor enfoque o combínalos. Listo. Esto, ¿dónde lo utilicé yo en algún momento? Había un proceso de selección de personas donde había un requerimiento del cliente. El requerimiento del cliente era un perfil específico con unas competencias, una experiencia, unas certificaciones. ¿Listo? Luego había unas entrevistas, digamos, de tipo técnico, entrevistas más orientadas a los soft skills los soft skills y los hard skills. Para que entendamos ese término, en el mundo del reclutamiento hay 2 habilidades. Las hard, que son aquellas habilidades técnicas, y las habilidades soft son aquellas habilidades blandas que son orientadas a las habilidades, digamos, de relacionamiento. Habilidades blandas le llaman también. ¿Listo? Para resumirlo más simple todavía, graves en esto, y es las habilidades hard, que son las habilidades técnicas, son las por las que te contratan. Y las habilidades blandas son por las que te despiden. O sea, a ti te contratan por lo que saben y te pueden despedir por lo que sos. ¿Listo? Cierro paréntesis. Entonces, analizábamos la entrevista, analizábamos el requerimiento, recopilábamos entrevista, el requerimiento, entrevista técnica, entrevista no técnica, reuníamos esa información y con base en todo ese conjunto creaba un prompt donde, digamos, simulaba un jefe de talento humano, un experto técnico en la temática, bueno, simulaba, y luego le decía, mediante cadena de pensamiento, delibera cuál de estos 3 candidatos en su conjunto, entrevista, expertise, certificaciones y demás, se ajustan mejor al requerimiento del cliente. Es decir,
a la persona que espera y dame los argumentos de por qué y cítame, entre comillas, en qué parte de la entrevista se destacó o en qué parte de la hoja de vida está eso, que corresponda o que tenga coherencia con lo que busca el cliente. Voy a dar un ejemplo. El cliente dice, busco un especialista en desarrollo de software con énfasis en software educativo. ¿Listo? Con 5 años de experiencia, con certificaciones en tecnología A, B, C y D. Entonces, cuando salía el prompt, salía citando las partes que tenían sentido y decía, el candidato que más se ajusta es este. No lo hacíamos ciegamente, pero nos aceleraba la lectura de las entrevistas que hizo la psicóloga, por decir algo, la entrevista que hizo la persona técnica. Nos ahorrábamos analizar toda esa información para 3 candidatos. Entonces, eso es ahora bien. ¿Y cómo sería, cómo sería? Ustedes pueden combinar 3 papers que tengan, digamos, enfoques similares y les pueden decir que mediante cadena de pensamiento con un equipo experto que tenga que ver con esos papers, le genere un nuevo enfoque o le haga una sugerencia de enfoques distintos o nuevos o combinatorias de nuevos enfoques para ver un problema de manera distinta. Estoy aquí. Igual, en la próxima sesión vamos a ver todo esto, cómo se aplica al mundo de la investigación y la escritura académica. ¿Listo? ¿Cuándo funciona? Para decisiones críticas que no se pueden fallar. Cuando hay múltiples stakeholders con opiniones. Para proyectos de alto riesgo y alta recompensa. Resultado, máxima calidad porque evalúas múltiples perspectivas antes de decidir. ¿Listo? Voy a parar acá porque este es un poco robusto y a ver si nos... Voy a leerlos porque de pronto... ¿Cómo vamos en ese momento? ¿Cómo vamos? Los leo. ¿Es claro esta parte? Muy bien. Perdón que valide tanto, pero es con el propósito de que todos vamos en buen ritmo. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Y sigue la última, que se llama árbol de pensamientos. Entonces, en este caso, el jefe propone una lluvia de ideas que imaginemos las ideas como una ramificación de posibilidades. ¿Listo? Vamos a ver cómo es la situación. El jefe organiza una sesión de lluvia de ideas. Exploremos todas las posibilidades antes de comprometernos con una dirección. ¿Listo? Ojo, estas imágenes que ustedes ven ahí es el símbolo para que lo vayan grabando. O sea, hay un símbolo inconsciente que les va a quedar ahí. Ah, ok, árbol. Es árbol de pensamiento. Si nos devolvemos acá, me devuelvo, perdón, un segundo. Mire que cadena de pensamiento. ¿Listo? Es árbol de pensamiento, es una serie de ramas que llevan a un resultado. Entonces, en la oficina, ¿qué dice? El facilitador dice, ¿qué tipo de presentación podríamos hacer? Entonces, exploración completa por formato, por audiencia, por estrategia, por timing. Cuando hablamos de timing es el momento correcto o no correcto. ¿Listo? Ahora combinemos la mejor rama. ¿Cierto? ¿Cómo así que combinemos? Entonces, mire el prompting. Explora todas las dimensiones para la presentación. Rama A, tipos de contenido, datos, estadísticas. Rama B, estructuras narrativas. Rama C, elementos visuales. Desarrolla cada rama y luego, perdón que no veo acá, y luego presenta combinando los elementos. ¿Listo? Y luego crea la presentación óptima combinando los elementos. Me dicen si me están viendo todavía. Ya sé qué voy a hacer, permítame. Listo. Espérame un segundo. Esto se quedó bloqueado. Listo. Entonces, ¿cuándo funciona? Ahora sí, me moví.
¿Cuándo funciona? Vamos a verlo. Para proyectos estratégicos transformacionales, cuando necesitas innovación o creatividad máxima, para problemas complejos sin solución obvia, y el resultado es una solución más completa e innovadora, pero requiere más tiempo y recursos. Cuando se habla de tiempo y recursos, es recursos de la inteligencia artificial. ¿Listo? Señores, ¿cómo se sienten hasta el momento? Bueno, entonces, vamos a... Y no podría empezar un tema nuevo, porque lo que se viene hay que estructurarlo con base en lo de hoy, pero que sigue el módulo 2, que es el método agnóstico. Ojo, el método agnóstico es, digamos que lo que vimos, a ver cómo decirlo, el método agnóstico es 5 veces más fácil o 20 veces más fácil que todo lo que han visto, pero los conceptos anteriores les permiten que el modelo agnóstico les sea sencillo. Entonces, recomendación, por favor, yo les comparto la presentación mañana y ustedes le hacen esto, traten de hacer algún ejemplo, no les pasé prompts para no distraerlos mucho, pero hay unos ejemplos de prompts, listo. Entonces, vamos a responder un poco las preguntas y si la pregunta de la sesión pasada. Pero creo que tenemos tiempo de hacer un ejemplo sencillo. También yo hago un ejemplo sencillo para que creo que alcanzamos, para que nos quede firme esto. Voy a devolverme, mejor dicho, ¿de cuál de todos quieren que hagamos un ejemplo? A ver, yo me devuelvo, voy a devolverme hasta la primera slide y me dicen el número y de acuerdo al número hacemos un ejemplo. ¿Listo? Creo que podemos sacar uno, máximo dos. Regáleme unos segundos, yo me devuelvo hasta la principal. ¿Listo? Entonces, ¿de cuál de todos estos hacemos ejemplo? Escriban ahí, los leo. De acuerdo al volumen, voy a hacer el ejemplo. La mayoría dicen 4 o 5. 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6. Listo. Entonces, vamos a ir entonces a la 4. 4, 5, 6. Yo me voy hasta la 4. Para que lo hagamos acá. Listo. Cadena de pensamiento. Voy a hacerla sencilla. O sea, sencilla. Se puede hacer en cloud o se puede hacer en GPT. Cualquiera de los dos. Listo. Voy a hacer con los ejemplos que ya hablamos. Luego que alcanzamos a hacer uno, máximo dos. Listo. Y ya me voy a mover. Me dicen si están viendo la pantalla de cloud. Cuando la tengan, me dan por favor un like. Listo. Eso, gracias. Muy bien, entonces voy a hacer el ejercicio rápido y es, ¿qué es un motor? Listo. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué es un motor? Listo, ahí va la respuesta. Un motor es X o Y cosa. Listo. Motores de combustión interna, eléctricos, de vapor. Listo. Entonces, ¿cómo funciona un motor? Digamos de combustión. Combustión interna. Entonces, le va a decir un motor de combustión interna. Bueno, él ya está muy avanzado y ya tiene compresión, combustión, escape, listo.
Ahí casi que hizo una cadena de pensamiento, pero te lo voy a decir. Mire lo interesante de esto. Mediante COT, cadena de pensamiento, le colocas así COT, me explicas paso a paso cómo funciona el motor. Vamos a ver qué cambio de acá a acá. O sea, de cómo funciona el motor a cómo funciona el motor, que me lo explique con cadena de pensamiento con autoconciencia. ¿Listo? Entonces, paso 1, identificar los componentes claves. Entonces, mire que ya aquí, cilindro, pistón, válvula, bujía y biela cigüeñal. Esto es muy interesante. El cilindro es la cámara donde ocurre la acción. El pistón es el que empuja. O sea, entonces tenemos cilindro, que es esto, el pistón que es el que empuja, ¿cierto? Y viene una bujía que genera la chispa entre el pistón y el cilindro, y la cámara de admisión recibe gasolina como pulverizada, la chispa enciende, entonces el pistón se mueve por explosión y ese movimiento secuencial pues genera un movimiento vertical que mueve otros ejes. ¿Listo? 2. El motor funciona porque la energía química o el combustible del calor. Entonces mire la diferencia abismal de la explicación de cómo funciona un motor cuando le agregamos cadena de pensamiento por autoconciencia. O sea, cambia todo. Solo agregar ese término COT, Chain of Thought. ¿Listo? Ahora bien, ¿quién de acá sabe escribir un paper? Escribe ahí en el chat. ¿Quién de acá sabe escribir un paper? Me ayudan ahí desde el interno cómo se llama la persona para que hagamos un ejercicio. Pues obviamente hay varios. Ok. ¿Qué necesitas? No, vamos para que validen ellos el siguiente ejercicio. ¿Listo? Ellos van a ser validadores. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, ellos dos son validadores. Entonces, como experto científico y experto en redacción, explícame mediante COT la secuencia de pasos lógicos para crear un paper. Ya, pues ya el decirle el marco o la metodología, pues ya es un poco, digamos que carezco de ese conocimiento, pero digámoslo aquí, un paper de estándar internacional. Aquí. Entonces ustedes que son los jurados, vamos a evaluar si, digamos, de 1 a 10, los jurados que son expertos en escritura de papers, me dicen si de 1 a 10 están lejos de la realidad o está muy cerca de la realidad, siendo, digamos, 1 totalmente desfasado y siendo 10 casi muy bueno. Entonces, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los jurados de 1 a 10? Entonces dice aquí, identificación del problema, analizar lagunas de conocimiento actual del campo, formular una pregunta de investigación específica relevante, verificar la originalidad mediante revisión bibliográfica o exhaustiva, evaluar la viabilidad del impacto potencial. Definición de objetivos y alcances, establecer el objetivo general específico, delimitar el alcance temporal geográfico del estudio, identificar variables, metodología apropiada, investigación metodológica, diseño metodológico riguroso, seleccionar el paradigma de investigación cualitativo, cuantitativo o mixto, diseñar el protocolo experimental o de estudio, establecer criterios de inclusión y exclusión, calcular el tamaño de la muestra con poder estadístico adecuado.
Ejecución y recolección de datos, implementar controles de calidad en la recolección, documentar minuciosamente todos los procedimientos, gestionar los datos y estándares de integridad científica, análisis y estructuración. Bueno, no les voy a leer todo esto, pero lo que alcanzaron a ver los expertos, ahí viene fase 4, redacción estructurada, 5, refinamiento, optimización, control de calidad al final, 6, sumisión y postsumisión, preparación, elementos transversales críticos, rigor científico, producibilidad, transparencia, relevancia y comunicación efectiva. Como no he leído los comentarios, Ana, ¿qué dicen los jurados? Bueno, en términos generales lo que están manifestándote es que es una estructura muy adecuada para alguien que esté aprendiendo a escribir o para un nivel, digamos, inicial. Pues, por supuesto, ya hay otros pormenores en la escritura de un paper, pero es bastante útil para orientar una buena escritura. Ok, o útil para revisar algo ya escrito. Tú puedes ya con eso decir, bajo estos parámetros, chequéame este paper. Sí, hay un tema en los papers y es la diferencia en la calidad de las revistas. Te preguntan que si es posible indicarle cuál es la calidad que yo espero para una revista, por ejemplo, Q1. Me escriben ahí, porfa, Q1. Q1, Q. Ok. Entonces yo le digo acá, adapta esto a el rigor que exige Q1. Así. Correcto. Bueno, lo escribí mal, pero él lo va a entender. Vamos a ver qué dicen los jurados. Bueno, allí ya te dijo la IA que exige el máximo rigor científico. Validación de originalidad, búsqueda en múltiples bases como WOS, Scopus, PubMed, ARXSIG, no sé cómo se pronuncia esto, ARXSIG, me imagino. ¿Qué tal acá? Listo. Entonces, espero que el ejemplo les haya sido útil y voy a responder las preguntas. ¿Listo? Johnny, hoy solo dejaron 2 en la caja, creo que podemos responderlas porque veo que están en tu WhatsApp, que si están muy en contexto, si las dejamos para después, de pronto ya la respuesta. Yo, si la respuesta la podemos sacar en un minuto. En tu WhatsApp. Sí, ya la estoy mirando. Gracias. Para que nos vamos. Cada IA funciona con un estilo de prompt distinto, es decir, para cloud, no, el prompting es muy, digamos que hay unas variantes mínimas, pero el prompting que funciona para cloud, no tienes que aprender prompting para cloud, prompting para Gemini, prompting para, no es necesario, hay unas variantes, pero ya es cuando es técnicamente más profundo, ¿listo? Por ejemplo, cloud es muy eficiente cuando le pasa los prompts en un formato XML, pero eso ya es para prompts muy técnicos. ¿Listo? ¿Cómo garantizo que el contexto, el formato y las restricciones se conserven en el mismo chat? Luego diseñar un prompt que pueda dar instrucciones tipo 0 sin necesidad de volver a dar contexto. Esa es una buena pregunta. Eso depende. Tú puedes crear, de acuerdo al que estés utilizando, puedes crear un concepto que llama proyectos y en el proyecto le dices, vean, bajo este marco de trabajo, bajo esta metodología, vamos a tener la conversación de aquí en adelante, te le subes el marco y él siempre va a contestar, va a conservar el contexto y el marco en el origen de proyectos. ¿Listo? Ya si va a ser una conversación muy larga y no tienes esa opción de proyectos, entonces le tenés que estar diciendo, conserva el contexto, retoma la conversación anterior o retoma o vuelves y le pegas, pero tienes que darle porque en la medida que vas avanzando en la conversación va perdiendo contexto. ¿Listo? Y hay algo muy importante, Gemini
tiene una ventana de contexto mucho más grande. Para entender el concepto de ventana de contexto, es como en la vida real. Tú te sientas con una persona y si tú le preguntas qué estábamos hablando hace 3 minutos, él lo va a responder bien. Si luego le preguntas qué estábamos hablando hace 10 minutos, empieza como a dudar. Y si le preguntas qué estábamos hablando hace 20 minutos, seguramente ya no se acuerda. La ventana de contexto es el número de caracteres o de palabras que un modelo puede sostener una conversación sin perderle el contexto, sin perderse en lo que estamos hablando. Es básicamente lo mismo. Ventana de contexto. ¿Listo? Quien tiene la mejor ventana de contexto es Gemini de Google. ¿Listo? Señores, siendo las 7, falta un minuto, vamos a responder unas preguntas. Les pido 3 minutos más para que se lleven alguna respuesta. ¿Listo? De ética y propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo se reporta el uso de IA en la investigación? Se debe declarar las herramientas que utilizaste, para qué tareas, cómo verificaste la información, incluye declaración de métodos. Muchas revistas, dice acá, tienen políticas específicas que puedes consultar. Es decir, deberíamos de consultar en las revistas como la guía del uso de IA para publicar o no, o hay revistas que dicen 0 uso de IA. ¿Listo? ¿Quién es propietario de los input y de los output de un prompt? Digamos que la persona que crea el prompt, digamos que tiene los derechos sobre los input, pero sobre los prompt, pero los prompt no son, digamos, como sujetos de derechos de autor, ¿cierto? No se les pueden dar copyright, a no ser de que sea algo que demuestre que es una innovación. ¿Listo? ¿Cómo proteger los escritos cuando usamos IA? Entonces, no subir información sensible, usa versiones locales, o sea, eso también es importante. Se pueden descargar aplicaciones que corren modelos de modo local, o sea, en tu computador, pues, y no necesitas un supercomputador, y ahí correr esos modelos y chatear con el modelo, y así ninguna información saldrá de tu computador. ¿Listo? ¿Qué más? El texto mejorado por IA se considera plagio. No es plagio si usas para mejorar el texto original, pero debe declararse. El problema surge si no revelas el uso de IA y luego quedas expuesto. Aquí hay una pregunta que no la comprendo, pero voy a tratar de hacerla, y es: ¿la información que se sube a la nube Turnitin la detecta? Generalmente no. La información que se sube a la nube Turnitin la detecta, no. Hasta acá, esta sí no la comprendí. Pues toda la información está en la nube. O sea, ¿qué es la nube? El computador de otro. Eso es la nube. Esta es una pregunta muy buena y finalizo con esta. ¿Por qué las respuestas con el mismo prompt, respuesta del modelo científico, los modelos tienen... ¿Por qué las respuestas con diferente prompt ¿por qué respuestas con el mismo prompt tienen salidas distintas? ¿Listo? Entonces alguien hizo un experimento con unos alumnos, hizo la misma pregunta y salieron respuestas distintas. ¿Por qué la IA la inteligencia artificial es un modelo probabilístico? ¿Cierto? ¿Qué es probabilístico? Va a determinar una salida de palabras que sean coherentes para el lenguaje humano, pero tiene un nivel de aleatoriedad. Y ese nivel de aleatoriedad va a dar la misma respuesta para la misma pregunta, pero las palabras están dispuestas en diferente orden, pero van a tener el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, si le preguntamos a la IA qué es un motor, a GPT nos va a decir una cosa. Si le preguntamos qué es un motor a la otra IA, nos va a decir otra. Pero si las mismas personas preguntan en diferentes computadores qué es un motor, la probabilidad de que el resultado sea exacto en las 3 personas, así le escriban a la misma IA con la misma licencia de pago al mismo tiempo, la probabilidad de que salga exacto es del 1%. Es muy baja, porque los modelos de lenguaje son modelos probabilísticos, ¿listo? No determinísticos, a excepción
Si tú le dices, de acuerdo a este documento que te subí, ponme entre comillas el párrafo que habla sobre esto. Ahí sí, él va a ir al documento, va a buscar el párrafo, va a tomar el texto y lo va a copiar y literalmente pegar y te lo va a poner. La respuesta de todos será exactamente igual. Entonces, esa es básicamente la pregunta. Compartiremos todo el Q&A de todo esto y quiero cerrar con una foto. No tenemos foto de estos espacios y me gustaría que tuviéramos una foto para compartir luego en las redes y demás de estos espacios. Entonces, si les hace sentido, activamos cámara los que podamos, los que queramos. No importa si estamos un poquito pixelados, si estamos agotados, y nos ayudan desde el interno quienes activen cámara y les agradezco mucho por acompañar este espacio.